¿Ustedes cuándo es la fecha límite que entregan sus documentos? Si no estoy mal, mañana tienen que entregar su trabajo especial. Creo que decía 30 de mayo. Sí, ingeniero, nos dio como un mes Ingeniero, para entregar el trabajo. Como un mes. Ajá. Bueno, Sí, un pero mes es nos 30 de dio. abril, jóvenes. Sí están conscientes de eso, ¿verdad? Para mañana entonces. Sí, no sé por qué con ustedes he tenido problemas, porque también el examen se los puse para 30 de... no, se los puse 28, pero 28 de mayo. Entonces sí, es para mañana el trabajo especial. Tómenlo en cuenta. Ya solo esa nota falta y pues cuando yo tenga la nota les voy a pasar sus... en primer lugar los cuadros y luego ya vemos si tienen alguna duda antes de subirlo oficialmente. Ingeniero, pero disculpe, Ajá. entonces para mañana, aunque no haya sido nuestra, ay, Ingeniero, yo me confié en que era para el 30 de mayo, entonces no puedo empezar porque tuve que hacer mi tarea de matemática. Bueno, mire, pues entonces lo vamos a dejar para más tardar el sábado. Entre más se tarden ustedes, más tiempo se va a ir atrasando su nota. Tomen en cuenta eso también. Ingeniero, una Eso nos va a pregunta. reducir los puntos entonces. ¿Cómo no? No les voy a reducir puntos, pero es para el sábado. Se los voy a dejar para el sábado. Pero, Imagínense ¿a si qué hora sería la última hora, ingeniero? Perdón. como a las 3 de la tarde. Está bien. ¿Y los documentos pendientes, ingeniero? Y de documentos pendientes ya lo entregaron también. Ahí en la plataforma también decía un mes, si no estoy mal. Bueno, sería el 1 de mayo, si no estoy mal. El lunes, perdón, el sábado es el 1 de mayo. A las 15 horas se tienen que entregar los documentos pendientes también. Ya se lo estoy modificando para que lo tomen en cuenta. Está bien, ingeniero. Sí pudieron realizar sus exámenes ayer, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniero, gracias. Sí. Ok, solo estoy aquí cambiando la de la fecha del trabajo especial. Ingeniero, una duda, ¿y el punteo de ese examen final, cuándo nos lo da? Les voy a entregar todo a más tardar bueno, si puedo el sábado en la noche se los entrego. Entonces en la plataforma estaría, ¿verdad, ingeniero? Sí, en la plataforma tiene que decir ahí, va a aparecer como cuadro nota final o notas finales. Ya ustedes lo revisan, si tienen alguna duda, pues vemos ahí y listo, ya tengo que entregar esos cuadros lo más pronto posible. Bueno, entonces terminando y dejando a un lado lo que es Word, vamos a ver la parte de Excel. Entonces, como platicaba con el resto de sus compañeros, Excel es un programa que nos ayuda bastante. Bueno, no solo en el área, no solo en el área agrícola en la que estamos, o en la producción pecuaria, sino que también en el área financiera, en el área económica o contable, bueno, áreas donde nosotros podemos utilizar Excel. Les comentaba también que los trabajos actualmente
piden un manejo básico de Office y también el inglés. Entonces esto es muy importante que ustedes lo sepan manejar, porque obviamente un estudiante de la ENCA es bastante requerido por cualquier empresa, por sus capacidades y por todo lo técnico que sale. Entonces, y si ustedes además de eso hacen un buen uso de los programas de Office, el trabajo va a hablar por sí solo. Entonces, es muy importante que ustedes manejen y sepan interactuar bien con estos programas. Entonces, por eso este curso trata la manera de que ustedes utilicen estas herramientas para el análisis de datos. Para eso está enfocado el curso. Porque aquí se les puede dar el curso desde cero, desde cómo abrir un archivo, para qué sirve tal botón, pero aquí vamos de lleno. Además, también que es un curso bastante intensivo, porque vieron que nos metieron 2 cursos, Informática 1 e Informática 2, en el mismo cuatrimestre. Eso era antes en diferentes cuatrimestres. Entonces vamos a tratar de abordar todo lo posible en el tiempo que nos corresponde. Entonces, como tal, vamos a ver que Excel es un programa que nos permite hacer ciertas actividades. Por favor, necesito que apunten todo esto porque es la única teoría que vamos a estar recibiendo en el curso. Entonces, Excel es un programa que nos permite almacenar datos. Puede ser como una base de datos de almacenamiento. Podemos hacer operaciones con estos datos. También podemos realizar cierto análisis y también, claro, también podemos colocar gráficas o figuras en base a datos preestablecidos. Solo permítame, voy a agregar a una persona que está entrando. ¿40 hay acá? Hoy hay más. Bueno. Sí, 40. 40, dije. Sí, 40. No sé si ya copiaron esto. Ya, ingeniero. Sí, Ger. Ya, Inge. Pero entonces tenemos la ventana de Excel. ¿En qué cambia nuestra ventana de Excel? La principal diferencia que se ve, pues en Word tenemos una página en blanco donde nosotros tenemos que introducir texto. La diferencia, bueno, las dos se comportan, realmente las dos se comportan como un libro, si lo podemos ver así. Pero en este caso, Excel está diseñado más que todo, o en su principio fue diseñado más como para aquellas personas que hacían contabilidad. Ustedes en tercero básico, pues me imagino que llevaron algún curso de contabilidad y utilizaron hojas cuadrícula donde tenían que hacer algún balance, algún inventario, alguna cuestión de estas. Entonces Excel nos permite tener una cuadrícula tal y como ven, a diferencia de Word. También diferente a Word, vemos que ahora no hay reglas. Las reglas que nos dicen el tamaño o la longitud que estamos abarcando, los márgenes básicamente. Aquí vemos filas y columnas. Las columnas están marcadas por letras y las filas están marcadas por números. Entonces la columna llega como a ZH, si no estoy mal, y la fila llega como a 142.800. No recuerdo bien el número, pero es un número bastante grande que nos permite una hoja de Excel. Entonces, en una hoja, bueno, aquí pueden ir hasta 10 o 12 hojas, dependiendo la cantidad, inclusive puede haber más, pueden haber
50, 20 hojas que pueda contener un libro de Excel. Entonces, esta sería la ventana. Vamos a ver de lleno específicamente las diferencias. Vamos a encontrar que en la hoja de Excel encontramos una barra de fórmulas. En esta barra nosotros vamos a colocar ciertas funciones que son fórmulas preestablecidas que tiene Excel para hacer a cabo sumas, restas, multiplicación, división, promedio, contar el número de filas, contar número de palabras, contar número de datos, etcétera. Son múltiples las ventajas que ofrece Excel. Bueno, como ya les mencionaba, las filas y las columnas. Tenemos el botón de dirección que nos sirve para seleccionar una columna en concreto o ingresar una celda en particular. La celda es la intersección entre una columna y una fila. También contamos con el botón de seleccionar todo. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro bastante grande y necesito pegarlo con urgencia a algún lugar, le doy un clic al botón seleccionar todo. Me va a seleccionar todo lo que tenga datos de mi hoja y ya lo puedo copiar hacia una presentación o hacia otro sitio importante. Y pues también tenemos la barra de etiquetas o barra de hojas. Aquí me confundí, no es fórmula, sino que son hojas que podemos ir agregando o podemos irles cambiando nombre para identificarlos. El panel de tareas también es importante debido a que según la tarea que nosotros estemos realizando, nos va a acompañar. Por favor, apaguen el micrófono. A alguien se le encendió el micrófono. Bueno, entonces el panel de tarea es un complemento que nos ayuda en las distintas funciones que tiene Excel. Entonces tenemos los siguientes atajos rápidos. Para desplazarme en mi cuadrícula, pues utilizo básicamente las flechas. Si yo oprimo la flecha hacia arriba, pues obviamente se va a trasladar hacia arriba. Hacia abajo, la flecha hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, dependiendo a dónde lo quiero mover. Ahora, si yo quiero un movimiento más amplio y con mayor velocidad, utilizo repágina o AB página. O puedo utilizar los botones de fin o inicio. O en inglés está el inicio, está el fin. Repágina sería page up y AB página sería page down o PGDN o PGUP. Lo vamos a ir viendo ya en la práctica. En la práctica van a ver bien todos los botones que ustedes tienen. Bueno, entonces tenemos, si yo tengo una amplia cantidad de datos y me pierdo me cuesta mucho llegar hasta arriba, presiono la tecla control y la tecla inicio o home y me va a llevar a la celda A1 o la celda principal que esté utilizando. Entonces eso es muy importante. También si yo quiero ir a la primera columna activa o a la última columna activa, utilizo la tecla fin o end y la flecha hacia arriba o hacia abajo. De igual forma, si yo quiero ir hasta
a la fila activa, la primera fila o a la última fila activa, pongo fin y la flecha a la izquierda o a la derecha. ¿Qué es una columna activa? Es el límite cuando uno ha llenado cierta cantidad de datos y más allá de esto, de esta columna activa, no hay como tal datos, no hay texto ingresado, no hay números ingresados, es espacio vacío, es espacio en blanco. Esa es la característica de una columna activa, es el límite donde yo tengo ingresado o tengo almacenado ciertos datos y más allá de eso, pues ya no tengo nada. Igual es la fila activa. Otra herramienta que nos permite que es un atajo bastante importante, es las teclas de Control, Shift y hacia abajo. Yo me coloco al inicio de mi columna, oprimo estas teclas y me seleccionan un rango amplio de toda la columna. Entonces, esto es bastante importante cuando yo estoy ingresando ciertas operaciones, como por ejemplo suma, resta, y necesito colocar este rango de celdas. Apúntenlo, por favor, también. Me avisen cuando hayan terminado de copiarlo, por favor. Ingeniero, ¿Sí? entonces, página, ¿cuál sería el botón? El que aparece como una R, una E y PG o PAG, dice. Repag. Tal y como aparece ahí, AVPAG o Repag. O si lo tenés en inglés sería, si lo tenés en inglés sería como PG Up, como página arriba. Y el teclado numérico parece. Exactamente. Gracias. Esto nos sirve para desplazarnos con mayor rapidez en todo el cuadro de Excel, en las tablas. Igual nos sirve en Word, cuando yo quiero avanzar de forma más rápida, utilizo estos dos botones. ¿Ya terminaron de copiar? Ya, ingeniero. Ya, no, ingeniero. ¿Ya? Entonces tenemos la definición de un libro de trabajo, que básicamente el libro de Excel, y tenemos la hoja de cálculo. Un libro de trabajo, pues, es un archivo que podemos crear a partir de Excel,
pues en este se van a almacenar todas las hojas de trabajo. Este archivo lo vamos a almacenar o se almacena con la extensión .xlsx. Si ustedes se dieron cuenta, los archivos de Word van con .doc, que quiere dar o sea, es una referencia a un documento. También en Word podemos guardar como PDF o como formato de texto simple, tipo WordPad o tipo blog de notas. No recuerdo cómo es ese formato, pero en este caso Excel también nos ofrece ciertas opciones de guardado. Pues la estándar es esta, XLSX. También tenemos la CSV, que sería, eso es para agregar datos o para importar datos a otros programas. Por ejemplo, AutoCAD, ¿cómo se llama este otro programa? Bueno, no recuerdo, pero se utiliza para hacer mapas de tipo, CMapTools. ¿cuál? CMapTools. No, es uno, no recuerdo, pero la cosa es como para hacer sistemas de información geográfica. De coordenadas y todo eso. Algo por ahí. Ingeniero, ¿cómo dice que era? CSV, ¿no? Sí, CSV. Por lo menos yo he importado datos de esta forma, en este formato CSV, .csv de Excel a AutoCAD. Entonces, puedo, eh, he utilizado este formato para hacer importar estos datos. Y en AutoCAD, pues sí recibe estos datos ¿cómo se llama? Para procesarlos como tal el programa. Bueno, y la hoja de cálculo es una hoja que contiene el libro y pues es una herramienta que nos permite realizar todo tipo de tareas, de operaciones, cálculos, análisis de datos y la creación de figuras a partir de datos. En el caso de las gráficas, también podemos crear tablas dinámicas. Son bastante las bondades que tiene Excel.
Ya, ingeniero. Ok. Bueno, entonces vamos a ver las siguientes definiciones también. Tenemos que una celda es la intersección de una columna y una fila. Esta es la definición de celda. También tenemos la celda activa, que viene siendo lo mismo que una celda normal, pero aparece de manera remarcada. O sea que si nosotros estamos en nuestro Excel va a aparecer con un color verde, que indica que esta celda está siendo utilizada. ¿Para qué? Estamos actualizando algún dato, estamos haciendo alguna operación, etcétera. Y tenemos el rango. El rango que es un bloque que contiene uno o más celdas de Excel, trata como todo este rango como una unidad. Generalmente para hacer operaciones de suma, resta o como tal funciones que ya trae Excel. Hay funciones de, como les decía, promedio, media, varianza, desviación estándar, cuestiones más estadísticas. Aunque tenemos también cuestiones financieras, son herramientas financieras. Entonces, todo el rango nos ayuda a hacer este tipo de operaciones. Me avisan cuando terminen de copiar. Ya. Ya, Inge. Ya, Inge. Bueno, entonces creo que todos hemos tenido la oportunidad de utilizar Excel en la introducción o la modificación de datos. Es bastante sencillo. Basta con situarse en la celda y escribir un texto, un número o una fórmula, así como también modificarla si uno ha cometido algún error. Entonces esto pues es relativamente sencillo. Lo de introducir datos basta con teclear, o si es necesario pues podemos pegar de algún otro lugar eh, estos datos. Ya, Inge.
Muy bien, ahorita vamos a... Bueno, entonces vamos a ver que tenemos dos tipos de datos al momento de introducirlos o al momento de trabajar con ellos. ¿Cuáles serían estos dos tipos de datos? Tenemos tipos de datos de valores constantes. Es el dato que se introduce directamente en una celda. Puede ser un número, una fecha, una hora o un texto. O sea, estos no van a moverse como tal. No van a cambiar. Ahora tenemos las fórmulas. Las fórmulas, pues, es una secuencia formada por valores constantes. O sea, necesito estos datos, estos valores constantes para poder hacer una operación. Entonces, estas fórmulas uno las coloca para hacer cierto tipo de operaciones como suma, resta, multiplicación, división, seno, coseno, etcétera. Estas fórmulas, pues, pueden ser colocadas por uno mismo. O sea, uno puede inventarse una fórmula y colocarla en Excel, o puede utilizar una fórmula predefinida por Excel, como les comentaba, en el caso de promedio, media, varianza, son puramente fórmulas predefinidas de Excel. Ahora vamos a ver lo que es una función. Una función es una fórmula predefinida por Excel que opera con uno o más valores, o sea, con uno o con un rango de valores, y pues devuelve un resultado devuelve toda esa cantidad de valores que se le colocó, ese rango, los devuelve a uno solo. O sea, da una respuesta a lo que se le ingresó. En el caso, como les vuelvo a poner el ejemplo, yo tengo un rango de datos y le coloco la función varianza, me va a devolver un único dato que sería la varianza. Tengo un rango de datos y le doy la función contar o otra fórmula preestablecida. En el caso de contar, pues me va a contar el número de celdas que tengan cierta característica que yo le estoy pidiendo. Entonces, me va a decir la cantidad de celdas que tienen esta característica. Entonces, esto es una función como tal. Ingeniero. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos. Entonces aquí vamos a ver básicamente funciones que realizamos al momento de utilizar Excel. Por ejemplo, ingresar información numérica, alfanumérica, son cuestiones bastante sencillas. Igual lo vamos a ver en la práctica. O cómo editar y cómo corregir contenido de las celdas, pues basta con uno colocarse sobre la celda que quiere corregir y en la
en la barra de fórmulas uno puede arreglar este tipo de errores que haya cometido sin mayor inconveniente. En el caso de editar contenido, igual pasa si fuera un número. Uno se coloca sobre la celda y corrige qué es lo que desea. Bueno, en cuanto a la sección y manejo de bloques de celda, yo puedo configurar mis datos para que creen o para crear una figura, en este caso un gráfico. Entonces yo configuro qué número, digamos, qué columna va a ser mi eje dependiente o mi eje X y qué columna va a ser mi eje Y para poder graficar un dato, un gráfico como tal. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo más a detalle. Solo es como características generales. También podemos modificar el ancho de las columnas para que la estética del documento sea bastante aceptado, porque un documento donde no se pueda leer la información, pues no es muy bien recibido. Entonces, modificando el ancho de columnas para ver la información resulta importante. También uno puede modificar una única columna o varias al mismo tiempo, de forma simultánea, para el manejo del tamaño y del espacio de nuestros cuadros. Hay veces que una columna tiene un texto bastante corto, yo puedo modificar el ancho para que se ajuste a ese tamaño bastante pequeño, porque no es necesario utilizar un ancho de columna bastante grande. ¿Cómo insertar filas y columnas? Pues tenemos al darle un clic derecho si estamos sobre una celda, pues está la opción de insertar y nos da una serie de opciones. Por ejemplo, insertar fila, insertar columna, desplazar las celdas hacia arriba, hacia abajo, en este caso sería hacia abajo o hacia la derecha. Al insertar una columna o una fila. También podemos insertar varias columnas al mismo tiempo, seleccionando la cantidad de celdas que nosotros, por ejemplo, si yo quiero 5 columnas nuevas, voy a seleccionar 5 celdas y le voy a dar la opción de insertar, entonces me va a insertar las 5 columnas nuevas. Bueno, está realizar operaciones o fórmulas básicas de Excel como, por ejemplo, como le hemos comentado, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación y división. Y también tenemos operaciones ya establecidas como, por ejemplo, autosuma, que nos permite hacer una suma de todas las unidades que tiene la columna para facilitar el trabajo. En la utilización de fórmulas como, por ejemplo, las potencias, la potenciación, y también raíz cuadrada, raíz cúbica, o elevado a la 2, a la 3, a la 4, a la 9, a la 10, etcétera. Tenemos el autollenado y la secuencia numérica nos permite colocar un número y este va a descifrar el patrón que lleva. En este caso, si yo coloco 1, 2 y 3, va a descifrar que el patrón es de 1 en 1, entonces va a escribir o va a llenar esta secuencia. Si yo coloco en números pares, pongo
0, pongo 2, 4, 6 y le doy la opción de autollenado y secuencia numérica, pues va a seguir ese mismo patrón. El mismo caso, si yo estoy de 10 en 10, yo coloco 10, 20, 30. Al hacer un autollenado, va a seguir la secuencia numérica. Todo esto vamos a irlo viendo más a detalle. También tenemos la opción de cómo ordenar los datos. Por ejemplo, yo puedo ordenar datos bueno, los puedo ordenar alfabéticamente o los puedo ordenar de menor a mayor, en el caso que sean números. Entonces, esta opción me sirve para ordenar estos datos. Y también vamos a ver más adelante que nos podemos hacer filtro de algunos datos que yo quiero visualizar específicamente o que quiero trabajar con ellos. Entonces es importante. Por último, tenemos las opciones de combinar, centrar, separar celdas. Tenemos la ventaja, pues, que combinar celdas nos permite tener un diseño bastante estético de un cuadro. Pero una desventaja es que al tener combinados cierta cantidad de celdas, a veces no podemos hacer un uso correcto no podemos hacer un uso correcto del ordenamiento de los datos. Entonces eso es una desventaja porque tenemos que separar las celdas para poder hacer estas operaciones. Y jóvenes, bueno, eso sería todo lo que estaríamos viendo respecto a Excel, la parte básica, la parte introductoria. Ya en la práctica nos vamos a encargar de realizar este tipo de operaciones. No sé si hay alguna duda. Si puede revisar un par de diapositivas atrás, ingeniero, por favor. ¿Hasta dónde? Ahí. Gracias. Bueno, jóvenes, entonces estaríamos todo por acá. Si no hay otra preguntita, pues nos estaríamos viendo hasta el día martes por la mañana para nuestra práctica.